hace algún tiempo a Morán es el famoso libro sobre el método. Y quizá es para mí el más importante. Y Micro. Raúl, no se te escucha. Se le ha cortado la comunicación, Sí. porque no lo veo entre los asistentes. No está, pues se salió. Raúl Venero quiere entrar de nuevo. A ver. Ya Ya ven, lo acepté de nuevo. Ahorita entra. Ya Raúl, continúa. ya, ok, Continúa. ya regresé. Bueno, entonces, les decía que el libro más importante dentro de una vasta producción intelectual que tiene Morán es justamente el método. Desde mi especialidad, es la política y sobre todo la cuestión del Estado, este libro, generalmente cuando nos daban a leer, era introducido con el texto número 3 de los Grundrisse del Capital de Marx. Es un texto, el único que existe escrito por Marx, sobre el método. Y entonces, esta introducción servía para acostumbrarse a la nomenclatura, a toda la conceptualización que utiliza Morán en torno a la teoría o al pensamiento de la complejidad. Ahí vamos a encontrar los conceptos de totalidad, de abstracción, lo concreto, etcétera, que justamente son los conceptos básicos de la dialéctica materialista con los cuales se escribe el Capital. La ruta del Capital está sobre la base de esa estructura conceptual, partiendo no solamente de lo abstracto para elevarse a lo concreto, sino de las categorías más simples para entender la realidad. Entonces, no es para los marxistas, no es muy ajeno el pensamiento complejo de Morán. Lo que sí es importante decir es que Morán ha ampliado, ha extendido el campo de la filosofía y ha desbordado los límites de las ciencias sin todavía terminar un trabajo que debería ser la ciencia de las ciencias, lo cual es bastante difícil, ¿no? Entonces, diría que desde el 2004 más bien crea la multiversidad de Edgar Morin, que es una institución donde se estudia el mundo, la realidad, desde esta perspectiva de la complejidad y el pensamiento complejo. Se ha extendido ya a 25 países y hasta hace 5 o 6 años tenía ya 7,000 estudiantes que habían sido formados en esa corriente. Los términos y los conceptos básicos de la estructura moraniana, diría yo, los va a explicar, estoy convencido, de manera muy clara, porque lo conozco cómo trabaja intelectualmente Marcelo. No me voy a referir a ellos, pero sí tengo que decir una cosa: el concepto fundamental es la totalidad. Una totalidad articulada, adversa al mundo caótico, y que en el pensamiento de Morán no hay nada caótico. Lo que pasa es que todo está ordenado, todo está relacionado, pero hay que descubrirlo.
Y desde el punto de vista de Marx, hay que reproducir el movimiento de la realidad yendo de lo abstracto a lo concreto y de lo concreto al abstracto para buscar de reproducir la realidad por la vía del pensamiento. Esa es la lógica, esa es la dialéctica que está detrás. Podría poner algún ejemplo con los términos de población, por ejemplo, ¿no? Que Marx dice, población es una categoría muy simple, ¿no? Pero no se entiende, es completamente abstracta, parece caótica, pero si la desagregamos, vamos a llegar al concepto de trabajo, un concepto muy simple, y si vamos a la economía, vamos a llegar al concepto mucho más simple que es el de la mercancía, que va a explicar prácticamente el capital. Entonces, yo voy hasta acá, no voy a incidir, yo tengo digamos, mi formación es hacia la política, este tema de hoy día es hacia la filosofía. Me gustaría que esté en nuestro filósofo profesional de la historia de la filosofía y la filosofía de la historia, Hugo García, para que nos dé también algunas posiciones al respecto. Muchas gracias por esta oportunidad y te felicito, Marcelo, por la propuesta que hiciste y adelante. Muchas gracias. Ese refrán que dice que la ignorancia es atrevida es lo que me lleva a presentar a ustedes una introducción al pensamiento complejo y a la obra de Morán. Yo creo que después le tenemos que pedir a Raúl que nos dé algo más aterrizado. Esto va a ser una introducción a la introducción. Bueno, en la imagen que ustedes ven en la pantalla, hacia la derecha arriba, está puesto una imagen de luces y de líneas que se entrecruzan. De alguna manera, la complejidad podría ser graficada de esa forma. Yo suelo decir que cuando nosotros nos encontramos con una telaraña, la telaraña es una buena graficación de lo que es la complejidad. Bueno, mis queridos compañeros, mi deseo es que esta presentación pudiera ser una ayuda más entre las estrategias de las que nos valemos todos nosotros para comprender y para ayudarnos a manejar un poco mejor nuestras problemáticas. O sea, yo no quiero irme ahora a disertar filosóficamente, quiero más vale dar alguna herramienta que nos ayude a manejarnos un poco mejor en nuestras problemáticas, en sus diferentes ámbitos y áreas. Tenemos problemáticas personales en relación con nuestra mente, con nuestro cuerpo. Tenemos problemáticas espirituales. Todas ellas se interrelacionan. Tenemos también problemáticas sociales, tal vez con nuestra pareja, tal vez problemas que tenemos en nuestra familia, definitivamente nunca faltan. Problemáticas profesionales, también con las amistades, en el campo político, en el campo religioso, etc. Y pues debemos hablar nosotros también del campo ecológico. A ver cuánto hacemos durar el planeta. Bueno, aterrizando más concretamente, en los actuales momentos vivimos dos problemáticas especiales, globales, en las que nos sentimos atrapados, por decirlo de alguna manera. La pandemia del COVID y vaya, el riesgo de una tercera guerra mundial. He pasado los últimos 2 días escuchando en la televisión para ver qué puedo coger de todas esas noticias para aplicarlo aquí. Y la verdad es de que he renunciado a hacerlo. En fin, ojalá que esta presentación pudiera servirnos de alguna ayuda en nuestra comprensión y en el manejo de nuestras problemáticas reales. Dentro de mi mente aparece pues mi crítico interno, que como que me jala la oreja y me dice: Marcelo, qué pretensión, qué presunción, qué atrevimiento. Bueno, vamos a abordar el tema de la introducción al pensamiento complejo de Edgar Morin.
Y para ello, tanto Raúl como yo les pasamos las indicaciones de 3 vídeos de acceso libre al público, realizados por un espectacular profesor precisamente de la multiversidad, Edgar Morán, el cual es Nicolás Malinowski. Pues confieso mi pecado de haber copiado de esas conferencias, de manera que de él es que saco casi todo lo que digo. La multiversidad Edgar Morán tiene su sede en la Ciudad de México. Acotemos que usualmente a los centros de estudio de 3er y 4er nivel los llamamos universidades, porque aluden al concepto de universo. Y fíjense que las 2 primeras sílabas son uni, o sea que se refieren al número 1, a lo único por lo tanto, ¿no? Pero en este caso, Edgar Morán y todo su equipo no han querido llamarle universidad, sino multiversidad, sugiriendo que hay múltiples maneras de comprender y de afrontar el mundo real. Y no faltan los que dicen que en realidad hay una serie de universos paralelos. Pero como la mente es una vagabunda incorregible, según dice la cultura oriental, en este momento saltó a mi mente la enseñanza cristiana de que Dios es al mismo tiempo uno, o sea, único, y trinidad de personas, o sea, que es uno y múltiple. Y nosotros ya quiere decir que en nuestro mismo concepto de Dios como cristianos, ya tenemos la complejidad de lo que es al mismo tiempo uno y al mismo tiempo 3. Algunos lo creemos, otros lo niegan o lo discuten, y otros pues se abstienen de opinar sobre ello. De manera semejante, aquí se habla de un universo que es interpretado o leído de diversas maneras. Pero todavía antes de meterme ya al desarrollo del tema, copiándole las ideas a Malinowski, en estos días en la televisión me he fijado lo que les voy, anuncios de programas televisivos, y se los voy a leer. Les voy a leer 4. En CNN en español se presentan la publicidad de 3 noticieros: Redacción, Conclusiones, Mirador Mundial. El primero se anuncia de esta manera: en esta redacción hablamos sin complejidades, lo subrayo, vean, hablamos sin complejidades. De tú a tú, de voz a voz, los temas de nuestra actualidad regional y mundial. Entonces aquí de antemano nos van diciendo una patada en el trasero y afuera las complejidades. Eso mejor no. Pero ahí mismo, en CNN, para anunciar otro programa, Fernando del Rincón dice: las noticias son complejas. Todo lo contrario del anterior. Tienen muchas capas, tienen muchas historias entrelazadas. Y la esencia de ser periodista es llegar al punto donde se originan las noticias. ¿Será que las noticias se originan siempre en un punto y seguirlas? Salir a la calle, gastarse los zapatos, fíjense esto. No se trata de estar sentaditos leyendo un libro. Se trata de entrar a la vida, salir a la calle, gastarse los zapatos, cuestionar a los entrevistados, no tragarnos los libros que nos dieron a leer y lo que nos dicen las personas e inclusive las noticias. Entonces, cuestionar a los entrevistados con preguntas incómodas. La complejidad nos va a invitar a que hagamos preguntas incómodas, frontales, directas. Lo importante es que lo que está en el fondo de las noticias salga para que la gente se entere y saque sus propias conclusiones. Cojo las últimas palabras. Al final, tú, cada uno de ustedes y yo hemos de sacar nuestras propias conclusiones. Claro que aquí me viene enseguida a la mente todo las maneras de
somos formados y debemos pensar de la misma manera. ¿Hasta qué punto sí y desde qué punto no? Bueno, tomemos el tercer programa. Para anunciarlo se dice: para entender realmente la complejidad de un hecho, vean, el primero negó la complejidad, el segundo lo afirmó, el tercero lo está también afirmando, en el mismo canal. Para entender, pero dice para entender realmente la complejidad. Esto quisiera con esta intervención y con lo que pudiéramos después seguir haciendo. Para entender realmente la complejidad de un hecho, hay que ir al centro de la acción. Al centro de la acción. Y en ese momento presenta la pantalla la imagen del periodista que está en medio de la protesta y hay gases y él dice en medio de ellos los gases lacrimógenos son asfixiantes. Y después continúa diciendo las experiencias donde está la noticia son la guía de donde yo aprendí que nuestro trabajo puede mover a la gente. De esto también se trata. No se trata de que nosotros conversemos porque tenemos viernes culturales. Se trata de que movamos a la gente y que seamos el inicio de un cambio. Las últimas palabras de esto va a ser también, bueno, sacadas de un pensador oriental, pero indicadas al cambio. Al final se trata de que hagamos algo para cambiar en la realidad. Por eso cada fin de semana frente a las cámaras me conecto con el resto del mundo. Y ahora vamos a cambiar a un canal colombiano, nuestra Telenoticias. Y entonces su noticiero se anuncia con estas palabras. Cuando tú unes el análisis, la investigación, la opinión y el debate, seguramente obtienes una visión más completa de la noticia. O sea, analizamos, investigamos, opinamos, conversamos, debatimos para obtener una visión más completa de la noticia. Eso es La Noche, así se llama el programa, la suma de todos los ángulos posibles, la suma, pero esto en realidad no sé si se da la suma, ¿no? Para profundizar al máximo en la noticia e ir más allá. Al terminar el día nos preguntamos cómo, cuándo y dónde y por qué de la noticia. Esas son preguntas de simplicidad. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? Y terminan diciendo, nuestro mundo, nuestra información, nuestra vida. Sí, en el mundo que estamos, lleno o mezclado de informaciones de todo tipo, lo que nos estamos jugando es nuestra vida. Y ahora entremos. Malinowski, introducción al pensamiento complejo y a la obra de Edgar Morin. Dios mío. Y ahora resulta que ya no puedo pasar, agrandé el cuadro. Dale clic. Y así, ya, gracias. Ahora voy a, ya, para ver mejor. Ok, nuevamente ven a la izquierda arriba ese gráfico que de alguna manera nos dice lo que es la complejidad, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que tiene esta introducción? Son dos. El primero es aclarar el núcleo del pensamiento complejo. ¿Qué mismo es este pensamiento complejo? Pero este núcleo no es uno solo. Entonces el pensamiento complejo es cosmovisión. Es decir, es una manera de ver el mundo. Es método. Eso quiere decir, es una manera que nosotros podemos aprender de pensar en nuestros problemas. Tercero, es ciencia. Y bueno, simplemente diré es ciencia. El segundo objetivo es encontrar herramientas, o sea, herramientas, instrumentos concretos para la operacionalización del pensamiento complejo. Y eso significa que nosotros podamos de veras practicarlo, realizarlo en nuestra vida y no solamente leerlo en un libro u oírlo en una conferencia medio mal dada. Y les insisto que sigo
lo que Malinowski dice en esos vídeos, y ustedes los pueden ver más ampliamente y mejor que lo que está aquí. Malinowski presenta que se hizo un experimento sobre paradigmas usando gatos. Los investigadores a gatitos recién nacidos los encerraron en una caja, pero esa caja estaba totalmente pintada solo con líneas horizontales. Incluso la puertecita donde había el acceso para que los gatitos coman también tenía las rayas horizontales. Los gatos maduran su cerebro en 6 meses. Los seres humanos dicen que las mujeres hacia los 20 y los varones hacia los 25, pero yo creo que mucha gente se muere con el cerebro inmaduro. Bueno, los gatos a los 6 meses. Con el cerebro maduro los cambiaron de caja y todo era igual, menos la pintura que era con rayas verticales. Los pobres gatos que maduraron solo mirando rayas horizontales y se orientaron en la caja es el mundo, de esa manera, se quedaron tan bloqueados los pobrecitos que dejaron de comer, no pudieron encontrar la comida y se murieron de hambre. Parecería mentira. Malinowski también nos presenta otra investigación hecha sobre paradigmas, pero esta vez se usó a un pez que hay mucho en los ríos de Europa y que le llaman el pez espinoso. Entonces, los investigadores encontraron que este pececito vive en cualquiera de los ríos o de las lagunas europeas, pero, ojo, solamente se desplaza a lo largo de toda su vida en aproximadamente un radio de 3 metros. Podía viajar, dice Malinowski, miles y miles de kilómetros, pero él solo vive en 3 metros. ¿Y cómo sabe de esos 3 metros? Porque de alguna manera ubica un objeto cualquiera. Podría ser una piedra, podría ser que uno de estos infelices que bota todo a los ríos, al agua, botó una llanta. Bueno, la llanta o la piedra son ese centro a partir del cual él hace de él su punto de referencia para todos sus movimientos. Cuando los investigadores le quitaban la piedra, por decir así, al pececito, el pececito se confundía como los gatos, dejaba de alimentarse, de reproducirse y se moría. ¿Qué animales, diríamos nosotros usando el término animal como insulto, ¿no? Aunque de repente el término humano puede resultar más insultante. En fin. Ahora viene una observación hecha ya a seres humanos, igualmente sobre los paradigmas. Y entonces lo que concluye Malinowski es que todos, y dice abogados, profesores, sacerdotes, lo que quiera que sea, cada uno de ustedes y yo pensamos y actuamos siguiendo y respetando, como los gatos y el pez. Pero esto lo he añadido yo, no lo pone él. En varias ocasiones nosotros nos oponemos ciegamente al modelo que nos metieron en la cabeza, pero igualmente nos limitamos a oponernos. Los unos se limitan a seguirlo y los otros se limitan no a vivir independientemente, sino a negar esa manera. Y esto sin ser conscientes. Quiere decir que tanto ustedes como yo hacemos muchas cosas, creyendo que pensamos bien, dice Malinowski, pero habría que preguntar si en realidad pensamos o solo repetimos ideas. Con esta óptica mental limitada, aceptemos esto, nos da vergüenza. Mi óptica mental es limitada. Y con esta óptica mental limitada, damos sentido a todo. Pensemos, por ejemplo, viene un testigo de Jehová, me toca la puerta y me quiere desde su óptica mental limitada decirme lo que ellos tienen en su fe. Y yo desde mi óptica mental limitada de católico quiero en cambio...
Él da sentido a todo de esa manera y yo de esta otra manera, pero ambos tenemos ópticas mentales limitadas. El final del cuadro dice, no sabemos, o tal vez sí sabemos, pero no practicamos, que sí hay otras maneras de pensar. Por lo tanto, la invitación es atrevámonos a pensar de otras maneras, no de cualquier modo tampoco, pero sí atrevámonos a pensar de otras maneras. ¿Cuál es pues la meta del paradigma, o sea, de este modelo de pensar, ¿no? A ver, cuando doy clases sobre esto, yo suelo porque no entienden la palabra paradigma, suelo decir que a mí, en mi opinión, un paradigma es como un útero. En el útero se forma la vida del ser que viene. Si el útero es de una gata, allí no se forma un hipopótamo ni un ratón. En el útero de gata, solo salen gatos. Si yo tengo un X paradigma, solo pienso así. Si ahora yo tomo un útero humano, entonces de ese útero femenino sí van a salir seres humanos, pero del útero femenino no salen gatos. Entonces el paradigma es el útero donde se forma nuestra manera de pensar. El paradigma, y no se trata de abandonar totalmente la forma de aprendida culturalmente, o sea, no, botemos todo lo que nos enseñaron los salesianos, no en absoluto, no se trata de eso, es un tesoro, lo vamos a mantener. Pero sí, vamos a aprender, además de eso, formas nuevas y vamos a utilizar ambos paradigmas de modos más pertinentes para enfrentar mejor los nuevos desafíos. Pongamos un ejemplo de la Iglesia Católica. La Iglesia preconciliar con un paradigma. La Iglesia postconciliar que trae otra manera de pensar. Y dentro de la misma Iglesia Católica todavía nos seguimos dando palo los unos que son preconciliares y los otros que decimos que somos, ojalá lo seamos al menos en parte, postconciliares y seguimos en el lío de tener un solo modelo de pensar. Aquí se trata de aprender un pensamiento más flexible. Entonces, ahora vamos a ver el modelo del paradigma de simplicidad de Descartes. Descartes enseña a resolver los problemas pensando de manera lineal. Esto es bien importante. Y nuestra cultura, la que nosotros inclusive hemos recibido en la mayor parte de nuestra formación salesiana, es una formación lineal y no es mala, es excelente, pero no es la única ni es absoluta. ¿Qué significa pensar linealmente? Dividir ordenadamente sus partes, las partes del problema, hasta que hallemos el punto. Fíjense que dice el punto, no dice ni siquiera los puntos. El punto que debe ser modificado. Y una vez que lo tenemos, volvemos a juntar todas las partes y hemos resuelto el problema. ¿Ok? Permítanme el siguiente ejemplo ridículo. No sabemos qué es una persona, entonces la matamos. La llevamos donde allí pues los médicos forenses y pedimos de que lo abran, ¿no? Y que separen por un lado la piel, por otro lado los huesos, por aquí el hígado, por aquí digamos el sistema digestivo, más allá el sistema nervioso, más allá el sistema respiratorio, más allá el sistema geniturinario, más allá ok, y después de eso, ya entendí lo que es la persona. Ahora, junte de nuevo todo eso para que vuelva a revivir este hombre. Perdónenme la buena expresión, digo la mala expresión. ¡Qué pendejada! Ejemplo, se revisa cada parte del sistema eléctrico. Bueno, no es siempre una pendejada, a veces es una cosa que excelente. Ya ven que yo sigo, no acabo de pensar en complejidad. Se revisa cada parte del sistema eléctrico hasta hallar donde se produjo el cortocircuito y reparar
esa pieza donde se produjo el cortocircuito, cambiamos la pieza, reconectamos las partes y de nuevo tenemos ya electricidad. Quiere decir que los ciertos problemas eléctricos se resuelven muy bien con el pensamiento cartesiano. Y no por nada llevamos 3 siglos en Occidente de un pensamiento básicamente cartesiano. El centro de todo esto se resume en: para pensar, divide. Dividir para poder explicar y explicas para poder controlar mejor. Este es el resumen que nos da Malinowski del pensamiento cartesiano. Cuando yo divido para explicar y explico para poder controlar mejor, entonces ahí estoy en este paradigma. ¿Y eso tiene resultados exitosos? Por supuesto que sí, por poner unos pocos. Telescopios cada vez más perfectos, robots increíbles, naves espaciales fabulosas, computación como la que estamos usando ahora y tantísimo más. O sea, de que no es lo que dije hace un rato una pendejada. Marcelo, no hables pendejadas, no digas que el paradigma cartesiano es una pendejada. Morin nos enseña, ahora vamos a ver el modelo o el paradigma de complejidad. Morin nos enseña otra manera de resolver los problemas, pero esta vez dice que pensemos en las relaciones entre las partes. Por eso poníamos el dibujo de la telaraña. Pensemos en las relaciones entre las partes para descubrir los emergentes. Eso de emergentes tenemos que entenderlo. Para entender los emergentes y solucionarlos. Quiere decir que en el pensamiento complejo nosotros descubrimos emergentes, tenemos que ver qué son emergentes, y solucionamos los emergentes. El pensamiento complejo está hecho para solucionar los emergentes, creando entre todos, ojo, entre todos. O sea que el pensamiento complejo no es que yo me siento y soy autosuficiente, no, aquí pensamos entre varios. En el pensamiento cartesiano, a lo más se reúnen todos los biólogos, y ahora ni siquiera, porque hay biólogos que ya no se entienden con los otros biólogos porque, como yo suelo decir, en medicina, se han especializado tanto que hay un especialista hay un oftalmólogo especializado en el ojo izquierdo, y cuando yo voy y me digo, tengo un problema en el ojo derecho, me dice, no, tiene que venir donde mí, váyase donde el otro especialista. Así andamos de súper especializados. Pero en el pensamiento de complejidad, conversamos, no solamente dentro de médico con médico, psicólogo con psicólogo, sino político con profesor, profesor con médico, médico, y nos reunimos y hablamos entre todos, y entre todos creamos las estrategias pertinentes para manejar mejor la solución. Ojalá nuestros políticos entendieran esto, ¿no? Y no tuvieran solamente esas roscas del mismo círculo y los demás no sirven para nada. Bueno, ejemplo. Cuando se estudian las interconexiones del sistema nervioso, del pensamiento, de la emoción y de la conducta motriz como sistemas que se influyen entre sí, porque cada uno de ellos es un sistema, pero se influyen entre sí y también influyen al medio y el medio les influye. Y entonces nosotros encontramos estrategias flexibles para enfrentar mejor las incertidumbres de la vida, como la pandemia, ¿no? Como la pandemia. Bueno, quiere decir que si se dividía para explicar y se explicaba para controlar en el pensamiento complejo, no se divide, sino que se relaciona. No para explicar, sino para comprender. Y no para comprender el especialista, sino para comprender todos. Y entre todos actuar con pertinencia en este mundo que se está yendo al carajo porque no sabemos encontrarnos y darle una solución.
o al menos un paso de solución. Y también el pensamiento complejo tiene resultados exitosos, porque en medio de los beneficios y de los graves riesgos, la globalización planetaria ha permitido crear estrategias humanitarias para ayudar constructivamente en situaciones de casos emergentes, en casos de situaciones emergentes, como catástrofes, terremotos, incendios, guerras, etc. Tomemos el ejemplo de Ucrania. Fíjense cómo de todo el mundo se están moviendo voluntarios y entregando cosas, yendo médicos, otras personas quieren ir a pelear, pero es decir, para ayudar constructivamente a arreglar un poco esa situación, ¿no? Con la catástrofe que fue apenas pequeña en comparación de otras, de Quito con ese derrumbe que hubo, Carlos Hernán puede, porque está en Quito, ¿no? Cómo la gente se unió. Por ejemplo, el obispo de Quito se llevó a los seminaristas y se metieron en el lodo ellos para ir sacando el lodo, etcétera, etcétera. Ya, eso está en la complejidad. En cambio, no, lo único que puedo hacer es arrodillarme con respeto ante el Santísimo y rezar para que reciban ayuda los que no. Eso es demasiado simple. Ok. No sé cuánto tiempo ha pasado. ¿Me quieren ayudar con el tiempo? Bueno, conclusiones parciales de la primera parte. Tenemos una apertura natural a la complejidad los seres humanos, pero nos han educado, o sea que la cultura actual prioriza y enseña el pensamiento lineal. O sea, somos capaces de pensar en complejidad, pero solamente hemos aprendido el pensamiento lineal. Es decir, yo hablo castellano, porque todo el mundo me habló en castellano. Ok, cuando entré a la comunidad salesiana me empezaron a hablar en italiano. Entonces, ahora puedo hablar en italiano, o al menos entenderlo, y también en castellano. Y podemos también aprender, hemos aprendido latín y algo aprendemos de latín. ¿Ven? Y entonces nos valemos de los 3 idiomas, eso es más complejo. Yo no puedo decir de griego, porque ya no me acuerdo cómo se llamaba el profesor de griego. Lo teníamos siempre después de almuerzo, y cuando sonaba el timbre o la campana, no me acuerdo, cada clase que era después de almuerzo yo me despertaba con la mano hacia adelante y no aprendí griego, pues no sé cómo pasé la materia. Ok, la segunda conclusión. A la noción de programa, buena para resolver los problemas complicados, necesito unir la noción de estrategia, que cambia, las estrategias cambian mientras actuamos. Entonces, noción de programa, fútbol. Los delanteros, va a haber 2 delanteros y son fulano y sutano. Hay un arquero y esta es las posiciones en la cancha. Eso es el programa. Pero ya en el partido, todo se mueve y de repente necesito pedir a los delanteros que se pongan también en la defensa para que no nos metan el gol, o tenemos que pedir a hacer el cambio de un jugador. Eso es ya la estrategia. La estrategia es en la vida. El programa es, sí, el programa también es en la vida, pero cuando las cosas son fijas, cuando las cosas se mueven, se necesitan estrategias. Por eso las estrategias cambian durante la acción en función de la información que se obtiene del entorno. Y así puede adaptarse a las circunstancias o necesidades emergentes. Ya salió la palabra emergente. El rato menos pensado, aparece una necesidad con la que no contábamos. Eso es una necesidad emergente. Ahora, pasemos al poeta Antonio Machado, que nos dice, esta vez ya salimos de la ciencia y entramos en la poesía.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y nos dice Malinowski que eso significa: asume la incertidumbre del mundo y acepta los fenómenos que tú no esperabas, pero que viene la emergencia, como que llueve y se te inundó la casa. Y acepta y a ver cómo sales de eso. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. La penúltima dice: Edgar Morin dijo, el conocimiento es como la navegación en un océano de incertidumbre, donde hay archipiélagos, o sea, varias islas pequeñas de certeza. El océano de la incertidumbre es enorme, pero de rato en rato podemos bajar a una islita y ahí sí estar tranquilos y no se nos mueve el agua y podemos dormir tranquilos. El universo escapa a las formas rígidas de explicación, pero la complejidad usa formas más estratégicas de pensar de manera transversal, colaborativa, transdisciplinaria. Y bueno, lo último es dicho por Confucio, este gran filósofo oriental, que dice: no importa tu ritmo, sino que no te detengas. Eso significa: no te quedes solo escuchando esta conferencia o leyendo el libro de Morin o viendo el video de Malinowski. Marcelo, ponte en acción, aunque sea de poco en poco. Ahora, quiero preguntarles, por favor, por ejemplo, el que está controlando el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo para continuar con la segunda parte? Y si no, por favor me dicen hasta aquí nomás, esto está ya muy largo y lo dejamos para otra vez, para cuando sea oportuno. En principio tendrías media hora más. Media hora más. Sí. Ok. Bueno, entonces, listo. El objetivo que tenemos en esta segunda parte es profundizar los conceptos estructurantes del pensamiento complejo. ¿Qué ideas me ayudan a pensar complejamente? Entonces, vean el dibujo. Esto le tengo que agradecer a mi hija por el PowerPoint. Vea el dibujo. Vea las partes por separado. En el lado izquierdo, ya vemos así, ¿no? Van hacia la persona, dan una vuelta en la persona y salen no sueltos, sino como en una telaraña, coordinados entre ellos. ¿Cuáles son las tres flechas que me permiten que lo que está suelto y es así se vuelva en cambio complejo? De eso se trata lo que vamos a hacer ahora. Y entonces nos presenta 7 principios de la complejidad. Yo he tratado de ver cómo los aterrizo en la práctica y les aseguro que he podido muy poco. El primero se llama el principio sistémico. El segundo, el principio hologramático. Ustedes sí saben el significado tal vez o han visto, han tenido en sus manos un holograma. Tercero es el principio del bucle. Bucle significa que va y vuelve, ¿no? Bucle retroactivo. El cuarto es el principio del bucle recursivo. La mente que tiene recursos, recursivo, ¿no? Que no se queda bloqueada. Quinto es el principio de autonomía y dependencia. O sea, ¿hasta qué punto puedo hacer lo que quiero, lo que yo veo y hasta qué punto tengo que someterme y depender? ¿Hasta qué punto? El sexto es el principio dialógico, que se equivale al yin y el yang. O sea, chocan. El fútbol funciona como un principio dialógico cuando es honesto, porque cuando compraron a los jugadores o arreglaron el partido, pues ya no. Pero cuando verdaderamente compiten los dos equipos, el uno
prácticamente es enemigo del otro y busca vencer el uno al otro. Y sin embargo no habría fútbol si no hubiera esas enemistades que chocan entre ellas. Entonces son enemigos y al mismo tiempo son amigos. Y el séptimo es el principio de reintroducción del observador en lo observado. Ok, vamos adelante. El principio sistémico. El principio sistémico vamos a verlo en la ciencia tradicional y en la ciencia de la complejidad. En la ciencia tradicional sí hay la idea de sistema. Es el conocimiento de las partes y del todo. A ver, primero, dice Malinowski, el conocimiento de las partes y del todo se da necesariamente al mismo tiempo. Esto es una afirmación de Malinowski, este experto en conocimiento complejo. O sea, ojo, al mismo tiempo las partes y al mismo tiempo el todo. Qué raro. Leibniz, filósofo y matemático ya en el 1666, hace bastantes años, ¿no? Estamos en el 2021. Ya él habla de sistema y ya él dice el sistema es la totalidad de elementos en interrelación. Sistema es todo el equipo de fútbol jugando, no solamente los jugadores a ver qué hace cada uno, sino la estrategia que aprendieron para meter goles. La estrategia de elementos en interrelación. Las partes interactúan entre ellas y cuando interactúan entre ellas, escuchen esto, cuando interactúan entre ellas, surgen propiedades emergentes que no tienen las partes por separado. Les pongo un ejemplo de fútbol que me puso mi hijo ayer. Me dice que en el equipo Paris Saint-Germain, al equipo ya lo eliminaron de la copa que estaba jugando, teniendo a Messi. Y me dice, va a haber el ruido de disculpen que va a haber un ruido y no puedo eliminarlo, es del carro de basura que pasa. Entonces les estaba diciendo, el millonario árabe dueño de ese equipo francés ha comprado por millones a Mbappé, a Neymar, a Messi y los pone a jugar. Pero falta que sean equipo y piensan que porque meten a Messi van a ganar el campeonato y ya quedaron eliminados. Entonces, no han interactuado entre ellos creando propiedades emergentes, los jugadores que se conocen entre ellos y por Dios cómo meten así de goles. En este rato viene el ruido más grande del carro de basura, discúlpenme. Ven, eso es un emergente. Eso es un emergente. No se escucha mucho. ¿No se escucha? Sigue nomás, Okay. sigue nomás. No, Voy a no. seguir. Entonces, luego dice, a pesar de lo anterior, para la ciencia tradicional, los sistemas son cerrados. Dentro de su disciplina, o sea, el biólogo solo habla con biólogos. El oftalmólogo solo habla con oftalmólogos. El psicólogo no habla con psiquiatras. Los psiquiatras se ríen de los psicólogos. Sistemas cerrados dentro de su disciplina. El famoso Augusto Comte, en el libro llamado El Árbol de la Ciencia, perdón, en el modelo que él creó, que llamó Árbol de la Ciencia, la idea es que cada investigador debe ocuparse de su investigación, de su disciplina, sin preocuparse de los resultados de las otras disciplinas. Yo soy psicólogo, ¿qué hacen los neurólogos? Al carajo, no importa. Y ni siquiera preocuparme de las consecuencias políticas o sociales de mi descubrimiento. Yo inventé la bomba atómica. ¿Qué hagan los políticos con ellos? No es asunto mío. Yo avancé en la ciencia, yo no tengo nada que ver con si acaban con la humanidad con eso. Ese es el enfoque dominante, ¿no? El resultado es que se vuelve incapaz de entender cómo las dimensiones económicas, social, cultural, política, etcétera, puedan relacionarse.
Esa sobreespecialización hace a los profesionales autistas, es ya es una disfunción psicológica, incapaces de dialogar con los que piensan y tienen otras formas de organizar su pensamiento. Oigan, ¿seremos católicos autistas? ¿Seremos salesianos autistas e incapaces de dialogar con otros grupos católicos? ¿Los católicos seremos autistas incapaces de dialogar con los ateos? Bueno, ok. Ahora vamos a entrar en el principio sistémico según las ciencias de la complejidad. Para el pensamiento complejo, nuestro mundo se compone de sistemas abiertos o semiabiertos en interdependencia. En el otro eran sistemas cerrados, ¿no? A ver, un sistema abierto o semiabierto es, por ejemplo, nuestra mano. ¿Ok? Mi dedo. Digamos, voy a coger el dedo pulgar y voy a moverlo. El dedo pulgar es un sistema abierto porque puede conectarse con otros o semiabiertos, pero en interdependencia. Yo no puedo barrer solo con el pulgar, tengo que valerme de todo, del pulgar y de los otros dedos para coger con una mano la parte baja de la escoba y con la otra, ven, en interdependencia. Entonces barro con mis dos manos, los dedos interdependiendo uno de las otras y las dos manos en interdependencia, y así es que barro. Entonces, ya no se puede limitar a dividir para entender mejor, porque necesitamos saber cómo funcionan en concierto con los otros. Y nosotros vivimos rodeados de sistema. La familia es un sistema. Bueno, llevo 40 años de casados y ya entiendo bastante a mi mujer, pero no acabo de entenderla en algunas cosas. Ella es un sistema y yo soy otro sistema y espero que nos vamos a interconectar. Nuestra hija dice sí, la gente dice a los 5 años la mayoría ya se divorció. Me río diciéndole a mi mujer que es una víctima del consumismo. ¿Cómo has podido aguantar 40 años con su mismo marido? Vivimos rodeados de sistemas. La escuela es un sistema, la empresa es un sistema, el hospital es un sistema, cualquier comercio es un sistema, el partido político es un sistema que a veces se deshace en subsistemas. El mundo actual es un sistema global. En esta guerra, empresa, escuela, hospital, comercio, no sé qué va a pasar. Ok, vivimos rodeados de sistemas. Comprender un sistema complejo significa identificar sus interrelaciones, que generalmente son dinámicas. Y son, después vamos a explicar eso, son autoeco-organizadas. Y comprender un sistema complejo es responder a 4 preguntas inseparables. La primera es, ¿qué hace el sistema? ¿Cuál es su actividad? La segunda es en qué contexto se desenvuelve ese sistema. El tercero es cuál es la función o la finalidad que tiene el sistema, porque puede tener una actividad y sin embargo no cumplir la finalidad para la que fue creado. Y cómo evoluciona o se modifica en el tiempo ese sistema. Entonces, empecemos desde el cuarto. ¿Ustedes viven con los casados, con su esposa de la misma manera que en su primer año de matrimonio? Por supuesto que no. Eso fue evolucionando con el tiempo. El sistema fue evolucionando. Ok. Matrimonios. Vamos de regreso. La función del matrimonio. Hay una serie de matrimonios cuya función es hacer teatro. Porque el matrimonio está muerto hace rato. Pero claro, para presentarse en público, porque son marido, mujer, presidente de la República y primera dama, etc. Se juntan, bien vestido él, bien vestida ella, sonríen ante las cámaras, pero eso es un teatro y no cumplen su verdadera finalidad matrimonial. Regresamos a la segunda. ¿En qué contexto se desenvuelve ese sistema? Es decir,
Una cosa es, por ejemplo, estudiar en el colegio y antes de la pandemia, y otra cosa es estudiar en la casa con el televisor, en la manera que no es presencial. Cambió el contexto. Y lo que dicen es pues que la educación se ha ido al diablo, que ha retrocedido enorme, pero no creo que en todo sea verdad esto, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el sistema? Entonces, por ejemplo, lo que hace el sistema es que yo me aprenda los nombres de los grandes literatos, pero que no lea sus obras. Qué ridículo, ¿no? ¿Cuál es la actividad que tiene? Ahora, en el gráfico tuve un error, ya ven. Entonces están las 4 funciones y está unidos como en cruz. Pero en el gráfico auténtico se unen al mismo tiempo entre los 4 con unas líneas no rectas, sino, no verticales y horizontales, sino inclinadas, ¿no? Ok, ok. Voy a la última parte que dice, el enfoque complejo facilita el diálogo transdisciplinario. Déjenme que me pare aquí un ratito. No quiero atacar a nadie, pero hace algún tiempo, porque ya he dejado un poco de leer, los unos estaban a favor de Castillo, los otros en contra de Castillo, y algunos otros decían, por favor, dialoguemos. Pero no, los unos cerrados, sí, 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 los otros, no, 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 no. No, el enfoque transdisciplinario es, te voy a escuchar honestamente, voy a ver qué parte de razón tienes y después escúchame honestamente. Y entonces, pues, está claro. Entonces, la sobreespecialización que los volvía autistas, incapaces de dialogar en forma transdisciplinaria, tiene que ser superada cuando pensamos de forma compleja. Me quedan 10 minutos. Quiere decir que me quedan 10 minutos. A ver, ya ven, estoy en una emergencia. No voy a explicar los 6 principios, sino que se los voy a presentar y si ustedes gustan, entonces puedo en otra reunión ya explicarlos. Ahora tienen en pantalla el principio hologramático, que dice que no solo la parte está dentro del todo, sino que el todo está dentro de la parte. Y en el ejemplo pone que la célula del organismo contiene la totalidad de la información genética. Y eso es lo que permitió que sacando una célula de la oreja de la mamá, clonaran y sacaran la oveja Dolly. Ok, el principio hologramático es ese. Necesita ser más explicado. El principio del bucle retroactivo o de retroalimentación o de feedback es que tenemos que aprender. A ver, el ejemplo. En la defensa antiaérea, el avión va volando en zigzag porque sabe que abajo hay ametralladoras y cañones. Pero han creado un sistema, los científicos, para localizar el vuelo del avión y para que el cañón vaya disparando siguiendo el vuelo y logran tumbar al avión. Fíjense que en esta guerra Rusia se jactó de que tienen unos aviones espectaculares que nadie los puede bajar y los ucranianos ya les bajaron uno de esos aviones espectaculares. O sea que mejor pasamos al otro. El principio del bucle, ahora fíjense que dice retroactivo y dice que la causa actúa sobre el efecto, pero que también el efecto actúa sobre la causa. Hemos aprendido que el efecto produce la causa, pero nos decían que no, porque nunca la causa produce el efecto, pero actualmente se piensa de que no solamente hay causalidad lineal, sino hay causalidad mutua. Pongamos un ejemplo. A ver, 2 chico y chica se encuentran. Recuerden cuando les pasó.
y de repente se gustan. ¿Quién causó el enamoramiento? ¿Él la enamoró a ella? ¿Ella lo enamoró a él? ¿O es que ambos se influyeron mutuamente y los dos se enamoraron? Esa es una causalidad mutua. Pero hay quien dice, no seas simplón. Todos los hombres se casan eligiendo a la mujer que les eligió primero a ellos. Yo nunca le he preguntado a mi mujer si es verdad porque me va a dar vergüenza conocer qué ha pasado. Ok, sigamos al siguiente. El principio del bucle recursivo va más allá de la simple realimentación, que es darme cuenta por dónde vuela el avión. A ver, entonces, por ejemplo, se inventa un aparato para regar el jardín y se prefija de que la riegue a las 7 de la noche. Y regará a las 7 de la noche, pero si empezó a llover a las 6:30 y ya es inútil mojar más la tierra, él siempre que llegue las 7 de la noche volverá a regar. O sea que fracasa. Ahora dice, en la educación, el alumno entrega una tarea y el profesor lo retroalimenta marcándole los errores y diciendo te has equivocado aquí y allá. Y el alumno va más allá de eso y aprende él mismo a corregir, a evitar en el futuro esos errores. Cambia su manera de aprender, se ha vuelto recursivo. En psicología le llamamos, ha aprendido a manejar su fracaso y se ha vuelto resiliente. Entonces, tenemos que aprender a ser recursivos. De lo contrario, estamos fregados en la vida. El principio de autoeco-organización o de autonomía y dependencia tiene dos partes. La primera es la parte antigua, que es de solo la biología. Entonces, prácticamente dice que todo sistema vivo en su medio ambiente seleccionan lo que necesitan para sobrevivir. Carlos nos decía, hablando de Galápagos, que esas avecitas, según en qué isla están y qué tipo de vegetación tienen, han desarrollado un pico especializado en ese tipo de comida, y también ciertas tortugas que tienen que comer hojas altas han modificado con miles de años su caparazón. Entonces, eso es autopoiesis de biología, ¿no? Ok. Entonces, en cambio, la autoorganización es una capacidad estratégica de nosotros organizarnos según necesitemos. Según necesitemos. Por ejemplo, un vendedor, si va a vender en el mercado, tiene una estrategia, pero si va a vender por internet, tiene otra estrategia. Si va a vender automóvil, no puede vender automóvil de la misma manera que vende papas. No, tiene que usar otras estrategias. Entonces, pues, el principio de autoeco-organización nos enseña a ser estratégicos de manera que se utilice bien. El principio de autonomía o autoeco-reorganización, o también de autonomía y dependencia, es de veras complicado, lo tendremos que explicar en otra ocasión si ustedes quieren, ¿no? Autoorganización significa que yo mismo me cambio. Ecoorganización significa que yo me acomodo al ambiente para sobrevivir, si no, ¿cómo me muero? Reorganización significa, por ejemplo, que cuando me operaron de la próstata, me abrieron desde la barriga hacia adentro, imagínense, y me ha demorado como 2 meses en cerrarse, gracias a Dios ya está cerradito, o sea, se ha curado, se ha reorganizado, se ha sanado. Los seres vivos tenemos que aprender, lo veremos después, cómo nos auto-eco-reorganizamos. El principio dialógico es el yin y el yang.
que hay fuerzas antagónicas, una contra la otra, que luchan la una y la otra, y sin embargo las dos se necesitan. Entonces, por ejemplo, en la misa de ayer, si no me equivoco, Jesús decía, o es en la misa de hoy, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados, ¿ok? Y entonces está dando un lado del yin y del yang y va diciendo porque ellos serán de ellos del reino de los cielos, etcétera. O sea, y también esa canción de la iglesia que dice hay que vivir para morir. Perdón, hay que morir para vivir. Ese es el principio dialógico. Ok, entonces, y el séptimo principio es el de reintroducción del observador en su propio conocimiento. ¿Qué ejemplo puedo poner rapidito de esto? Vean, ayer fui, anteayer fui, me invitaron a un acto público de inauguración del Salón de la Mujer en la Casa de la Cultura de Guayaquil, donde de 50 personas que se presentaron a un concurso, pues la persona que me invitó es una exalumna que ganó el primer premio. Ok, entonces, cuando estaban dando el discurso de bienvenida y de inauguración, oiga, la gente, qué grosería, hablaban gritando y yo entre mí me enfurecí. Qué ignorantes, qué salvajes, qué esto y qué el otro, y mi hija se dio cuenta. Terminado el acto, ella me dice, papá, te enfureciste demasiado. Y segura, no todos los que hablaban lo hacen por malcriados. Y entonces eso me ayuda a recibir lo que mi hija me dice y darme cuenta de lo que yo pensaba y hasta qué punto exageré, desde qué punto no, y me sirve para seguir creciendo. Más o menos eso es un ejemplo de retroorganización. Pero me quedan 3 minutos. Si nosotros abandonamos los ideales de objetividad, de certeza y de verdad absoluta, no es que renunciamos a ser ambiciosos en nuestro conocimiento, sino que cuando sabemos de que no lo sabemos todo, entonces pasamos a construir un conocimiento más pertinente y más abierto a lo que los otros conocen y yo no. La complejidad es e implica una cuestión profundamente ética. Para pensar con complejidad hay que ser humilde y hay que tener una enorme honradez intelectual. La complejidad implica asumir que nunca voy a terminar de conocer. Nunca voy a poder decir, ya sé del todo esto, porque el conocimiento está siempre inconcluso. La complejidad nace del reconocimiento de que necesitamos no solo el conocimiento de la cosa, sino del contexto donde está la cosa. Entonces, perdónenme el ejemplo. Conozco que esta persona que me viene a consultar es homosexual, pero también necesito conocer en qué contexto apareció su homosexualidad y en qué contexto está viviendo con su homosexualidad. Y no es que ya es homosexual, ya es maricón, se acabó, no quiero saber de él. Está claro. Entonces, los 7 principios nos van a enseñar a tener una coherencia global en ellos. Pero pues solamente alcancé a explicar uno de ellos y si ustedes quieren lo haremos en otra ocasión. Listo, entonces, terminó mi tiempo terminó mi tiempo. ¿Ok? Voy a salir del
Voy a dejar de compartir. Ok. Raúl, Bueno. para que dirijas el diálogo, las posibles preguntas. Raúl. Sí. Creo que lo fundamental de la conceptualización de Morin se encuentra en el mismo concepto de complejidad. Complejidad seguida de los conceptos de relaciones. Quizá lo que ha faltado es el concepto de determinación, porque la totalidad es una unidad de múltiples diversidades, es cierto, pero es ordenada. Y la pregunta es, ¿qué determina el orden? Porque es una síntesis. Y la síntesis es el principio y el punto de llegada del conocimiento. Ahí viene el asunto de el fin de un paradigma y el inicio de otro. Entonces, convendría quizá profundizar los 7 saberes, como tú has dicho, una sesión aparte, porque acá todos estamos relacionados con la educación. Quizá a través de la profundización o la explicación o el trabajo intelectual sobre los 7 saberes propuestos por Morin, pudiéramos llegar a aperturar una iniciativa en ADEX, que es la de aprender a pensar en clave compleja. Ese es el secreto. Es como la de un estratega, ¿no? El estratega no puede ser parcial. Tiene que ser una persona que sabe pensar estratégicamente. No hay nada que se le escape. Cada punto tiene su lugar y cada punto está relacionado con los demás de una manera u otra, considerando también los contextos, como tú lo has dicho. Y de acuerdo a la variabilidad, a las condiciones, al movimiento contradictorio de los contextos, el contenido de los conceptos también es flexible. Tú también has dicho eso. Entonces, para nosotros que hemos sido formados en un pensamiento escolástico, lineal, nos es difícil ser complejos, porque tenemos que despojarnos de toda esa linealidad. Y si nosotros, en mi caso, para intervenir en la política, tenemos que romper esos límites, esos problemas que nos ponen los aparatos que tú llamas sistemas, pero que en realidad son aparatos que están determinados por la diversidad, la multiplicidad de lo concreto, de lo abstracto, ¿no? De las contradicciones que hay, según las posiciones de los diversos elementos en el contexto. Eso hace la política, eso hace la estrategia, eso hace la educación. En términos de educación, por ejemplo, sería conveniente de hablar de educación o de pedagogías diferenciadas. Sin embargo, nosotros tenemos un conocimiento pedagógico lineal. Y cuando se estudia la historia de la pedagogía, se estudia siempre una historia o un conocimiento pedagógico desde un solo punto de vista. Aquí hay otro tema, la diversidad del contexto en la sociedad nacional, continental, en este caso universal, como lo plantea Morin, implica el punto de vista de los actores en los diferentes contextos. ¿Por qué digo esto? Porque el ser humano es el único que piensa. No hay otro. Y esa es la diferencia que tú hacías con el perro, con el mono, ¿no? Entonces, ¿quién explica al mono? El hombre. No es el mono que explica al hombre. Esa evolución ya fue resuelta, ese conocimiento fue resuelto, pero estratégicamente en la problemática del conocimiento del ser humano, de lo humano, está la novedad de la complejidad. Creo que es un poco lo que has querido decir en su conjunto,
creo no traicionar el fondo de tu exposición y me gustaría plantear a todos los, iba a decir camaradas, a todos los hermanos cristianos, ¿no? ¿Cómo es que nos cae esta lluvia, ¿no? Si nos quitamos el paraguas religioso en nuestra manera de pensar. Vamos, Chan, tú eres combatiente. Esa cara. Puedo, Así es. quiero Ahí proponerles está. Sí, sí. de Edgar Morin, La vía para el futuro de la humanidad. Es un libro con un lenguaje muy accesible y me parece que si lo pueden conseguir les va a ayudar mucho a entender esto. Bueno. Sí, es el último, sí. Bien. Una colaboración. En el mundo andino, todo está interrelacionado. El cosmos es una totalidad en muchas unidades. Y la interrelación de todo esto permite que se suscite la armonía en la naturaleza o en el todo. Quiere decir que es una cultura que abierta a la complejidad, en cambio Occidente es superlineal, ¿no? Marcelo, Ajá. no es solamente una cultura. Y el Somos ejemplo una es el civilización. tejido. Sí, 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 sí. Somos Bien. una civilización que el Sí. Occidente ha desconocido, ha querido Ujú. ocultar, la ha sometido. Y lo que dice el padre Norato es correcto. Cuando uno empieza a estudiar que desde hace 12.000 años antes de Jesucristo ya existía una civilización entre nosotros y que fue derrotada, vamos a decir, en 1532, entre el 2000 antes de Jesucristo y el 1532, nosotros ya tenemos territorios y poblaciones ocupadas en el Perú con vida de seres humanos. Paiján, por ejemplo. Ok, Lo más Raulito, cercano. ¿puedo hablar? Pues claro. Yo solamente lo que quería decir era que Algo somos breve. una civilización, no solamente una cultura. Gracias, sí. Mira, lo primero que quería decir es felicitarte, Marcelo, agradecerte. Aparte que el tema es muy interesante, es oportuno para lo que estamos viviendo dentro de ADES. Con mucho cariño tú has abierto un poco lo que estamos viviendo. En una crisis política y de valores nos estamos desahogando indebidamente entre nosotros, ¿no? Entonces yo te agradezco eso, tú como eres ecuatoriano, no, eres una persona imparcial y cariñosa. Y me gustaría que en una segunda presentación o más presentaciones nos ayudes a los de ADES de acá de Perú a tratar los temas políticos con mejor altura y con más autenticidad. O sea, si tú criticas el robo, la corrupción de uno, tienes que haber combatido la corrupción y el robo del otro lado, ¿no? O sea, si no hay principios, no se va a lograr una unión, porque hay falsedad, hay lo mismo, hay paradigmas horribles en nuestra sociedad, igual que en Ecuador, que es el racismo, que es el limeñismo, el criollismo, el esnovismo, de burlarse, atacar sin sentido, o sea, no es de tu tribu, no es de tu grupo, no es de tu club, no. Y también los grupos minoritarios, algunos toman actitudes muy defensivas también. O sea, esos son los paradigmas que en el Perú debemos atacar con autenticidad, con cariño.
esa labor cristiana que han hecho los obispos en el altiplano, de acercarse a los nativos, escucharlos, hablar en quechua, hacer las peregrinaciones a los apus, esa concreción cristiana es hermosa. O sea, yo te felicito. Quisiera que vuelvas a reestructurar para que ya nos tomes como a tus pacientes en estado crítico. Gracias. Médico, cúrate a ti mismo. Pero aquí algo muy importante, tienes que terminarlo, Marcelo, la segunda parte. ¿Por qué no hacemos un ensayo entre todos nosotros, enfocando la especialidad de cada uno para poder resolver esta crisis, no de ADEC, sino la crisis del país? Ensayemos digamos, un tema entre todos, desarrollémoslo y enfoquemos cada uno bajo su óptica. Y después habremos de armarlo, esa complejidad que va a salir. No sé qué les parece. Víctor Chan creo que quería aportar algo. Sí, muy bien, te felicito, Marcelo. Muy interesante tu exposición. Y nos has hablado pues de un tema de actualidad desde todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista educativo, político, social, yo diría también eclesial, porque precisamente ahora la iglesia habla pues de una iglesia sinodal, una iglesia en donde se viva la complejidad. Yo recuerdo hace muchos años leí con bastante tristeza el libro Ricci conquista la China y ver cómo esa linealidad arruinó una situación que hoy día hubiera sido cambiante, hubiéramos tenido toda una China cristiana, católica, pero por esa linealidad de aquella época, bueno, lo que consiguió Ricci se perdió, todo lo que consiguió este misionero jesuita, que logró penetrar en el alma china, logró convertir, ¿no? Digamos, hasta convencer al mismo emperador, pero la intransigencia de la linealidad hizo de que no admitieran que se hiciera un catecismo con la mentalidad china, sino tenía que ser con la mentalidad occidental. Y eso fue la causa del fracaso. Entonces hoy día parece que, bueno, se ha despertado la Iglesia, el Papa, y nos están pidiendo, bueno, que entremos en esa sinodalidad que yo interpreto, ¿no? Entremos en este paradigma de la complejidad también dentro de la Iglesia. Sí. Así es que es muy interesante y yo me uno al pedido que hace Raúl de que esta charla se complete, y también a lo que pide Carlos, ¿no? Que cada uno dé su aporte viendo desde su punto de vista profesional específico, cómo puede plantear la complejidad, el paradigma de la complejidad como una propuesta para todos. Gracias. Este problema en la iglesia de una sola línea vino pues desde el judaísmo. Si no eres circuncidado, no perteneces al pueblo. Una sola línea. Por esa linealidad, Cristo muere crucificado. Salvador. Sí, Sí, una palabrita. Pero ¿Ya? San Pablo habla de la circuncisión del corazón. Ah. Carlos Acacela creo que quiere intervenir. Bueno, en primer lugar, no es porque la sangre llame, pero te felicito, Marcelo. Realmente me has dado, me has hecho conocer algo que yo, sinceramente hablando, desconocía.
te felicito por esa facilidad en donde se ve los años de trabajo en la universidad para hacer entender cosas difíciles a estudiantes que no quieren aprender. Y otra cosa con respecto a esto. Yo no conocía nada de este pensamiento, de lo que es el pensamiento complejo y esta complejidad como tal. Pero sí tengo que reconocer de que ignorando estos principios, en mi vida pedagógica los he aplicado. Y los comencé a aplicar apenas salí de Chosica para Huancayo. Cuando al comenzar a enseñar matemáticas me di cuenta de que no entendían las matemáticas porque no sabían qué cosa era el castellano. Claro. Y comencé a trabajar directamente sin saber en lo que actualmente es la transversalidad y la interdisciplinaridad de la enseñanza. O sea, eso me acabas directamente de abrir una cortina con respecto a lo que, digamos, en una manera empírica he estado haciendo a lo largo de mi vida docente y de capacitación a docentes, porque yo me convertí desde el 1966 en enemigo de la especialización. Yo soy profesor de matemáticas, a mí no me importa si escriben con faltas de ortografía. Cosas que me escuchaba de profesores. Y ahí, esto, Humberto, gracias, porque realmente con tus enseñanzas nos abriste a pensar en una manera diferente en lo que significa ser docente, para de docente pasar, esperamos, a ser maestros. Entonces, maestro como formador de vida y no solamente docente como quien entrega enseñanzas. Esto no lo sabía, ahora esto voy a completarlo para lo que significa esos temas de transversalidad e interdisciplinariedad que yo he venido manejando e ido desarrollando. Muchas gracias, hermano mío, por lo que me acabas de enseñar. Tres cositas. Sí, sí, Hugo. Sí, sí. Respecto a la evangelización en el Perú, no sé si ustedes conocen a Blas Valera. Jorge Norato tal vez lo conozca. Blas Valera Cronista. fue nieto de William Humo, que acompañaba a Atahualpa. Valera, su padre, lo abandona como todos los españoles, y es el William Humo que le empieza a enseñar a Blas toda la cosmología y toda la concepción de cosmológica de los incas. Blas Valera, como sucedía en aquellos tiempos, por ser hijo, entre comillas, de noble, recibe educación española, se hace jesuita, y siendo jesuita estudia teología. ¿Y por qué digo que Jorge lo debe conocer? Porque es el primer teólogo que en el concilio de Santo Toribio de Mogrovejo aboga por la evangelización de los indios, empleo el término de la época, a partir de su cosmología. Y tiene escritos. Desgraciadamente la Inquisición lo persigue, los jesuitas lo esconden y lo hacen morir. Pero no murió, sino que lo llevaron a España. En España se entrevista con el Inca Garcilaso de la Vega, posteriormente con Toma de Ayala, porque él leía los quipus.
Y los quipus decimos que que eran contabilidad, no. También eran escritos. Libros. Que el soncito que descubrió, o no descubrió, que se hizo llevar hasta Machu Picchu, quemó todos los quipus que habían porque pensaba que eran faldas a medio construir. En lo que era la biblioteca de Machu Picchu. Pues bien, entonces relata él la verdadera historia de la conquista. Y le dice al Inca Garcilaso, esta es la realidad. Y Garcilaso lo rechaza. Vuelve al Perú con otro nombre, porque ya sabemos que la Inquisición lo persiguió y los jesuitas ya le habían hecho morir. Y se entrevista con Poma de Ayala. Algunos de los dibujos de las crónicas de Poma de Ayala son de Blas Valera. Sería bueno que leamos un poco sobre este personaje. Segunda cosa. Yo no te acepto, Carlos, que digas que eres un empírico, porque cada profesor, para dictar una clase, investiga. Por ejemplo, en el caso de la matemática, que también es mi especialidad, nosotros damos el proceso matemático en la clase. Vamos a decir la solución de una ecuación. Y les damos ejercicios. Bueno, vamos a decir que esa era en mi primera etapa de profesor. Después, yo les hacía a los chicos las ecuaciones resueltas y les decía, vean renglón a renglón qué ha pasado y me reducen en 5 pasos cómo es la solución de una ecuación. Pero vamos a la primera parte, las primeras épocas de mi docencia. Les daba, como quien dice, la receta. Y luego resuelvan ejercicios. Me reclamaban. No sé si ustedes conocen al padre Morales, jesuita, que ha sido muchas veces asesor y miembro de consejos de asesores del ministerio. Ricardo Morales. Ricardo, claro. Humberto. Y viene y me dice, ¿qué haces enseñando a nuestros chicos con Baldor? Perdón, estaba en media exposición. Perdón. Y le digo, es que yo les doy el modelo, la receta, pero el alumno tiene que sacar su propio moldeamiento. Y cuando el alumno saca su propio moldeamiento, internaliza. ¿Por qué les pedía yo después los 5 pasos? Porque de esos 5 pasos ellos los van a reducir a 3. Porque moldean, hacen su propio moldeamiento. Y ahí está el error de nosotros los profesores de matemática, que en lugar de enseñar el proceso, enseñamos mi moldeamiento. Y cosa rara en el Perú, ¿no? En lectura de las pruebas PISA estamos en los últimos puestos. En lectura, en comprensión lectora. Pero en matemática estamos puestos arriba. Pregunta, ¿cómo pueden resolver un problema si no entienden lo que leen? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque les hemos enseñado trucos, es decir, el molde de cada uno de nosotros. En lugar de enseñarles a ellos que encuentren el proceso, encuentren los pasos del proceso y reduzcan todos esos pasos a su propia manera de relacionarse. Y una tercera cosa que quería decir es que ¿cuál ha sido el problema de la educación nacional? La república. Porque es república unitaria. Y lo que se enseña en Lima se tiene que enseñar en todo el Perú. Reforma de Velasco. En Sollocota
el profesor enseñaba el semáforo. Que la luz verde, que la luz ámbar, que la luz roja. Sollocota pertenece, si no me equivoco, a Azángaro. Y en la capital de la provincia de Azángaro no había un solo semáforo. Bajamos a Juliaca. Había 3 semáforos. Venimos a Arequipa. Si había 10 era mucho. Y el profesor enseñando en Sollocota el semáforo. ¿Por qué? Porque si no cumplía eso, el ministerio, a través de los supervisores, entre comillas y subrayado, lo decantaba. Pero preguntémonos, ¿cómo es que este cholito, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, llega a donde llegó? Si era de Pampacolca. Porque el sistema educativo de aquella época estaba en lo que estamos diciendo ahora, en base a la comunidad, en base a su contexto. Por supuesto, nutriéndose con lo que también traían de Europa. Entonces, una visión un poco más abierta de nuestra historia y de nuestra historia educativa en el país. Y veamos dónde están nuestros errores. Porque de Don Bosco, que repite lo mismo de San Pablo, prueben todo, quédense con lo bueno. Creo que eso, en algunas ocasiones les he dicho, tenemos que hacer una revisión, una síntesis de lo que hemos vivido, porque tenemos que hacer esto que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Todo lo que hemos recibido y todo lo que estamos viviendo. Y hacer una especie de síntesis para proyectarnos a la sociedad. No para proyectarnos a lo que nosotros vivimos. Me queda bien clara la frase de don Humberto ¿se acuerdan ustedes de los congresos de las compañías en fiestas patrias? Don Humberto dijo allí, porque don Humberto, además de las compañías, quería formar el grupo Amigos de Domingo Sabio, si no me equivoco, don Humberto. Y todos los demás salesianos, sobre todo cargados de méritos, que no puede ser, que tenían que ser las compañías. Y don Humberto dijo, no hagamos lo que hizo don Bosco, hagamos lo que don Bosco haría. Esa es nuestra tarea. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. El tema no se agota, así que te tendremos que dar otra oportunidad. En realidad hay 2 viernes ya programados, porque la programación fue trimestral y nos queda el 18 y el 25 de marzo con 2 temas ya programados, pero el 1 de abril tendremos una sesión general que invitaremos a todo el mundo para hacer el programa del siguiente trimestre. Así que todos vayan pensando con qué tema se van a anotar para el siguiente trimestre. Y uno de los temas va a ser la continuidad del tema de hoy día a cargo de Marcelo. Quisiera informarles que Belisario ya está en habitación, la operación ha sido exitosa, le han salvado la pierna, que había el riesgo de que se la podían extraer, pero se salvó la pierna. Él está ya en habitación, ya salió de cuidados intensivos, está ya en habitación recuperándose y todos son buenas noticias por allí. Creo que nuestra fe, María Auxiliadora, nuestras plegarias y las buenas vibras que le hemos mandado han hecho su efecto. Con respecto a Galo,
él sigue en sala de recuperación y Oscar me ha ofrecido que va a poner en WhatsApp el proceso y el avance de su recuperación. Igual esperamos de Charo, de Carlos La Rosa. Sigamos rezando por los tres, porque los tres están necesitando nuestro apoyo espiritual. Agradezco a todos los que han participado hoy día, especialmente a Marcelo y a Raúl con sus ilustraciones. Yo me he quedado muy sorprendido de ver la facilidad de Marcelo para dar ejemplos muy ordinarios para conceptos muy complejos y complicados, ¿no? Y por eso esperamos volverlo a escuchar nuevamente en el siguiente trimestre, que comienza en 15 días. Muchas gracias a todos. Salvador, hay un tema que está permanentemente suelto. ¿Podríamos invitar al padre Santilli para plantear algún tipo de apoyo de parte de ADES a su organización Don Bosco? Claro, ese es uno de los temas pendientes, así como hay pendiente también García Salvatecci con la cuestión de la historia de la filosofía, Melanio Estela sobre ecología y, en fin, Jeffrey y Manuel García sobre salesianidad y tantos otros, pues. Así que... Pero el caso de ayudar a una labor social que está en marcha, si se puede cuanto antes mejor, ¿no? Sí, pues puede ser el primer viernes de abril, ¿no? En fin, muchas gracias a todos nuevamente, buenas noches y nos vemos la próxima semana, jueves para Eucaristía y viernes para Encuentro Cultural. Muchas gracias.